Señores, bienvenidos a otro podcast de Fundiendo con la Biblia. Yo soy Fausto Liriano. Alexander López. Y José Landeta. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de la diferencia. Vamos a terminar este tema de una vez por todas. Por favor. Sí. De teología y estudios bíblicos o ciencias bíblicas. Y una de las razones por las cuales hacemos esta conversación de nuevo es porque hemos visto que muchos de los comentarios de los posts que hacemos, hay gente que todavía quiere que nosotros hablemos de amilenarismo, de escatología, que quieren que nosotros hablemos de justificación y esto. Y siempre hemos tratado de decir que no somos necesariamente ese tipo de cuenta, sino que queremos hablar de cosas más específicas dentro del campo de estudios bíblicos. Así que me gustaría que hoy hablemos un poquito más acerca de esto, que es estudios bíblicos, teología. ¿Qué ustedes dicen? Bueno, cuando hablamos de teología, básicamente es como cuáles son estos temas que nosotros encontramos en la Biblia. Por ejemplo, temas acerca de Dios, la Trinidad, el tema de la salvación, la justificación, temas de Cristo. Estamos fundiendo, tienen que usar los temas, los títulos finolis, como decimos, soteriología, sí. Angeliología, como palabra dominguera. Demonología. Palabra dominguera, por favor, vamos arriba. La angelología, neumatología, el estudio del espíritu, claro. O sea, ¿qué dice la Biblia sobre cada uno de esos temas? Eclesiología, escatología. Ya cuando hablamos de estudios bíblicos, aunque cuando uno dice estudio bíblico en español uno puede ir a pensar en un estudio bíblico, lo que hablamos de un estudio bíblico, la gente juntarse a estudiar los domingos la Biblia. Pero realmente nos referimos a ciencias bíblicas, que es más como el estudio académico de la Biblia como tal. Y uno pudiera decir, van acá, pero no es lo mismo. O sea, cuando nosotros estudiamos teología, cuando estudiamos acerca de Dios, no es la Biblia que estamos estudiando. Pero son dos cosas diferentes, son dos abordajes distintos. Una cosa es estudiar los temas que tienen que ver con Dios, otra cosa es ir a la Biblia directamente y estudiar la Biblia propiamente. Sí, algo que nos ayuda, porque quizás parte de nuestra audiencia puede estar preguntando, pero la Biblia no es un libro teológico. La Biblia contiene teología, y de hecho contiene, como hemos dicho en otros capítulos, diferentes perspectivas teológicas, especialmente porque está esta idea evidente, no es una idea, es algo evidente dentro del mismo texto bíblico, en donde uno ve cómo la conceptualización teológica de los mismos personajes bíblicos va cambiando. Algo que se llama revelación progresiva. Así que no vamos a encontrar los mismos conceptos teológicos al inicio del texto bíblico, por lo menos como nosotros lo tenemos ordenado dentro de nuestro canon, y lo mismo al final del texto. Hay una progresión, de hecho hay autores bíblicos diciendo como que, lo que realmente quiere decir es esto, dentro del mismo texto bíblico, a pesar de tener diferentes perspectivas teológicas que apuntan obviamente a la misma teología. En general, la Biblia es un libro, una colección de libros, y esa colección de libros surgió en diferentes épocas, fue compilada y el canon fue cerrado en una época en particular en la que todavía los académicos no nos ponemos de acuerdo. Gente que vivía en otra época, distancia geográfica, distancia temporal, diferente a la que nosotros tenemos, y eso requiere un estudio diferente al estudio teológico, porque evidentemente afecta la posición teológica que nosotros podemos tener al día de hoy, y nuestra interpretación también al mismo tiempo. Es correcto. Entonces, yo creo que hay algo que pudiéramos pensar, y ya que tú mencionaste que la Biblia es un libro teológico, ¿cuáles son esos temas quizás que son, pudiéramos decir, comunes entre la teología y la Biblia? Y eso me hace pensar, hay varios autores que vamos a decir... La teología de los estudios bíblicos o ciencias bíblicas, correcto. Bíblicas. Eso me hace pensar, he leído unos autores y creo que es un enfoque interesante de ver la Biblia como una mesa de tres patas, donde tú tienes la Biblia en literatura, que de hecho, hablamos recientemente sobre el tema de la Biblia con sus diferentes géneros literarios, la Biblia como historia, es decir, la Biblia se da dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto cultural específico, pero la Biblia también es teología.
Y en ese sentido, como es un texto teológico, es un texto que lo que nosotros vemos en la Biblia es la revelación, el concepto de revelación de Dios dándose a conocer a la humanidad. Y evidentemente, aunque en la Biblia tú no tienes esta presentación quizás sistemática, por ejemplo, por tomar un ejemplo, el tema de los atributos de Dios, tú no tienes, hay un libro que detalla cada uno de los atributos de Dios. Eso habría que ir a la Biblia entera para ir viéndolo. Pero si tú ves, por ejemplo, los atributos de Dios, por ejemplo, los salmos, de cómo el salmista medita acerca de la grandeza de Dios, acerca del poder de Dios, acerca de la omnipresencia de Dios. Entonces tú ves esos temas teológicos dentro de la misma Biblia. Y yo creo que eso es interesante porque yo he escuchado personas que tienen digamos, un acercamiento quizás tan académico a la Biblia que pierden de vista de que es un texto teológico. Claro. Y que la gente que escriben allí creen que hay un Dios real y un Dios que ellos podían experimentar. Y nosotros sacar eso de la ecuación nos dificulta mucho el poder comprender la Biblia, independientemente de cuál sea nuestra postura. Pero volvemos ahí a lo mismo, de entonces, ¿cuáles son estos temas que son teológicos? Porque aún dentro de la figura de las tres patas tienes patas diferentes. Correcto. Entonces volvemos a la idea de cuáles son estos temas teológicos, cuáles son estos temas históricos y cuáles son estos temas literarios. Y creo que hemos hablado en base a muchos de nuestros posts y hemos reflexionado un poco acerca de cuáles son estas diferencias. Y una forma de la cual lo podemos ver quizás dentro de esas diferencias teológicas, por ejemplo, tú lo mencionabas al inicio, categorías como soteriología, es una pregunta teológica. Categorías como, ¿a qué se refiere el autor de tal carta cuando habla acerca de la justificación? ¿Cómo es el cristiano salvo? ¿Para qué es el cristiano salvo? ¿Qué significa ser salvo? Son a veces algunas de estas preguntas que caen dentro de lo teológico. En algunos aspectos también la teología bíblica ha crecido lo suficiente para ayudarnos muchísimo más en estos lentes que ellos le llaman históricos redentores, en el cual vemos como la historia bíblica desarrolla o podríamos decir rastrea diversos temas a lo largo de la historia. Sin embargo, académicamente seguimos teniendo diferencias y son diferentes campos. Hacer una licenciatura, maestría en teología va a ser bien diferente de hacer una licenciatura, maestría en ciencias bíblicas, aunque se complementen. Así que, ¿cuáles son esos otros temas que también ustedes ven? Y tú has tratado un tema interesante y es de los estudios profesionales de teología y estudios bíblicos. Uno de mis problemas, y aquí hacemos un paréntesis dentro de todo el tema, con las instituciones que enseñan teología es que usualmente le entregan un pensamiento o un grupo de pensamientos a los estudiantes en vez de darle herramientas para ellos poder llegar a conclusiones teológicas. Entonces tú lo que sacas al finalizar una licenciatura o una maestría en teología, en la mayoría de los casos, cuando no hay un pensamiento crítico muy elaborado, es un estudiante con una postura teológica o conociendo las diferentes posturas teológicas y diciendo, esta es la mía, pero sin las herramientas, exactamente, sin las herramientas apropiadas para decir, ok, hay posturas teológicas que necesitan ser revisitadas. Necesitamos ver cuál ha sido la historia de la interpretación de esta postura, pero en nuestros días realmente tenemos que llegar a otras conclusiones. Y tú hablabas de soteriología, que es el estudio de la salvación. Cuando hablamos del campo de teología, la soteriología lo que nos brinda son las diferentes posiciones. Un asunto famoso, especialmente en nuestro contexto latinoamericano, son las discusiones entre calvinistas y arminianos. Para los que les gusta ponerse títulos, José Landeta es calvinista, no digas nada, porque después me tengo lío con tu ¿cuál es tu postura, Ale? Yo soy más arminiano. El arminiano yo soy una cuestión que no es calvinista. No me gusta encasillarme dentro de lo arminiano. Pero cuando hablamos de estudios bíblicos, es una pregunta que nosotros no podemos responder, porque no es nuestro campo. El tema de si la posición calvinista es la correcta bíblicamente o la arminiana es correcta bíblicamente, cae dentro del campo de la teología. Claro. Correcto. Igual que cuestiones de escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos.
amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, no cae dentro del campo de las ciencias bíblicas, sino que cae dentro del campo de la teología. ¿No van entendiendo? Sí. Entonces, Yo cuando... Pero, Yo esperaría que- si no, pregunten. suficientemente claro. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de estudios teológicos, nos referimos a eso. Correcto. Es a la interpretación del texto y sus diferentes posiciones, que espero que estemos claros. Nosotros, dentro de Fundiendo con la Biblia, no abordamos esos temas. Quizás rasquemos brevemente en alguno de esos temas para apoyarnos en qué es lo que nosotros vemos dentro Correcto. de la Biblia, pero nuestra posición en este podcast y Y en hasta las redes nuestro sociales entrenamiento no es de teología. no es teológico. Tenemos diferentes posiciones teológicas en las que no estamos de acuerdo algunos. Te quiero. Pero fíjate que, para pesar de eso, fíjate no cómo... diga fue. nada de tu calvinismo, no te metes en lío. No. No, básicamente lo que iba a decir era que a pesar de eso, fíjate cómo podemos juntos trabajar aquí en Fundiendo con la Biblia, porque yo creo que también un problema que tenemos en Latinoamérica, y aquí estoy abriendo otro paréntesis, es que estos temas, estas discusiones teológicas, las ponemos como una cuestión para, como que define mi identidad y yo soy arminiano y soy calvinista, eso me Exacto. impide el poder conversar o trabajar junto con otros hermanos. Entonces yo creo que Fundiendo con la Biblia es un ejemplo de que sí podemos hacerlo. Sí, y aparte, no estamos diciendo que ciencias bíblicas es más importante que teología, no estamos diciendo que una cosa es mejor que la otra, simplemente estamos diciendo lo que hacemos y lo que no hacemos. Correcto. Yo creo que eso nos ayuda también a tener un marco más claro de las preguntas que nos interesan y las preguntas que no nos interesan. No es que no Correcto. son importantes, porque saber qué va a pasar al fin de los tiempos es importante. Lo que nuestra metodología de cómo respondemos a esa pregunta y las preguntas que hacemos en base a esa metodología de interés son diferentes. Correcto. Mientras que uno se pregunta, el premileniarismo, ¿cuál va a ser el ordo salutis cuando hablan de soteriología, el orden de la salvación, o cuando las personas hablan del orden del fin de los tiempos? Nosotros quizás estamos viendo cómo lo presenta Juan. Estamos viendo cómo se desarrolló la idea la idea inminente de la venida del Señor en los evangelios, cómo la iglesia históricamente, dentro del contexto en el que estaba, eso quizás pudo tener una influencia en cómo los textos que recibimos dan esa idea de inminencia o dan la idea de desarrollo de una escatología, mientras que la gente lo que quiere saber ahora, Cristo viene mañana o viene en 10 años o en 1000 años, que son preguntas diferentes. Y yo creo que ¿Cuál es la fecha? Exacto. Raya mucho en la diferencia metodológica. Correcto. Y es algo que voy a hablar brevemente, aprovechando que estamos en la conversación. Creo que es importante saber que son metodologías diferentes de acercamiento al texto bíblico. Mientras que la teología trata de sacar del texto bíblico, porque no es que queremos decir que la teología no está basada en el texto, como algunos dicen, pero es que las preguntas que trae la teología tienen mucho que ver con las creencias que nos ayudan hoy. Hay un trabajo hermenéutico de cómo esto aplica a mi vida ahora, cómo esto tiene que enseñar o tiene que ayudar al cristiano a entender qué cree el cristiano, cómo vamos a agrupar dentro de algunos de estos, cómo vamos a agrupar lo que estamos viendo en el texto en algunas categorías, como ustedes enseñaban al inicio. Angelología, escatología y todo ese tipo de categorías que son teológicas, mientras la teología sistemática solo quiere agrupar lo que dice el texto acerca de angelología, neumatología. Por un lado tenemos la teología histórica, que para mí es una de las cosas más cercanas a lo que hacemos en teología, en ciencias bíblicas, porque la teología histórica dice, ¿qué creyeron en este tiempo esta gente acerca de tal tema? Que es parecido hasta cierto punto a lo que hacemos en historia de interpretación. Y es un auxiliar de las Y un ciencias auxiliar. bíblicas también. Sí, sí, sí. Pero nosotros en ciencias bíblicas estamos más interesados en cómo los autores escribieron, cuáles fueron las fechas, cuáles fueron las cosas que dieron a luz los textos que tenemos. Y nos acercamos con diferentes metodologías, nos acercamos con crítica textual, nos acercamos también con crítica de las fuentes, saber cuáles fueron las fuentes que dieron lugar al texto, nos acercamos con crítica de la redacción, cómo esas fuentes se vieron o se pueden ver en el texto que recibimos, y otros de estos ejemplos. ¿Ustedes le llegan a la mente alguno de esos ejemplos? Sí, no sé Bueno, si por Fernando te ejemplo, quiere- a mí me llega a la mente, primero, cómo con las ciencias bíblicas uno estudia el texto dentro de su contexto histórico y cultural. Y por poner un ejemplo, generalmente cuando uno habla, por ejemplo, de la ley,
en el Antiguo Testamento. Uno tiene esta idea de la ley como algo estricto y si tú no haces esto te voy a fulminar. Pero cuando uno estudia cómo funcionaban y cómo eran las dinámicas de los pactos en el mundo antiguo, eso arroja muchísima luz a cómo uno entiende el pacto en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo un rey dominaba un pueblo y hacía un acuerdo, un pacto, donde las dos partes estaban involucradas. El rey, por ejemplo, se comprometía, bueno, yo los voy a proteger a ustedes si ustedes cumplen con digamos, las estipulaciones de este pacto, de este acuerdo que hacemos. Entonces, eso me ayuda a entender que las estipulaciones que nosotros encontramos en la ley o en la Torá del Antiguo Testamento, más que ley en el sentido moderno, era una forma de cómo establecer una relación. Y por eso el tema de la Torá o de la ley tiene que ver mucho con la relación. ¿Cómo debía lucir primero la relación del pueblo de Israel con Dios y cómo debía lucir la relación entre ellos? Ese tema de la relación. Entonces, a mí por lo menos de manera particular, el entender la dinámica y el propósito de los pactos antiguos y estudiar el pacto de Israel a la luz de eso, me ayudó mucho a comprender eso. A cómo debemos entender el pacto de Israel como esta forma de ellos relacionarse con Dios. Eso es uno. Pero otro ejemplo también es, y yo sé que quizás alguna que otra persona ha preguntado sobre esto, los paralelos que hay entre el relato del diluvio del Génesis con el relato del diluvio de la épica de Gilgamesh, por ejemplo, que es el relato mesopotámico. Es interesante que en el relato de Gilgamesh y el de la Biblia, el de Noé, hay muchos paralelos, pero es interesante lo que nos dicen las diferencias entre estos dos relatos. Por ejemplo, en el relato de Gilgamesh, tú tienes que un Dios es el que determina enviar el diluvio y es otro Dios el que advierte. Mientras que en la Biblia todo esto lo hace un solo Dios. Además que tú ves la diferencia. Por ejemplo, en Gilgamesh la razón del diluvio, aunque puede sonar raro, pero es literalmente que no dejaban dormir al dios Enlil porque había mucha gente, hacía mucha bulla y él quería dormir. Estaba alto. Dominicano. Estaba alto, exacto, no lo dejaban dormir, la gente con su bulla y su cosa. Pero en la Biblia tú tienes que Dios lo hace más por una razón más del pecado, más moral. Entonces cuando tú contrastas esta visión de Dios en el relato del diluvio con la visión de los dioses en el relato babilónico, tú ves cómo funciona en cierto modo como una polémica. Y es como los israelitas están colocando a su Dios de una forma muy superior y muy por encima del Dios de las otras naciones. Y yo creo que para nosotros poder hacer ese contraste, obviamente yo tengo que conocer otros relatos de diluvio que me ayuden a eso. Exacto, tú te vas a la parte contextual. Correcto, la cultura, el contexto. Del texto. Otro de los ejemplos de cómo trabajamos en ciencias bíblicas lo puedo traer del campo de la traducción. Como trabajo en traducción bíblica, parte de lo que hago involucra en ocasiones, la mayor parte del tiempo, el trabajo de crítica textual, que no es necesariamente un trabajo fácil. Las ediciones críticas han facilitado la crítica textual eso. eso no es del diablo. No es del diablo. Pero ya tenemos video de eso. Ya tenemos video. Continúa. Video de eso. Pero, por ejemplo, existen el Pentateuco samaritano. Y para estudiarlo y ver las diferencias de forma crítica, tengo que aprender otro alfabeto. Es un alfabeto muy cercano al alfabeto paleohebreo, pero con sus diferencias. ¿Cuáles son las diferencias dialectales que tienen? Yo le contaba a José, hablábamos antes del programa, que una de las cosas que hace dentro del dialecto samaritano, que se refleja en cómo se escribe en el texto, es que algunas letras que para nosotros hoy son mudas, aunque tienen un ligero sonido gutural, como ale, como g, como ayin, los samaritanos simplemente no la usan. Una palabra para pan como lechem, simplemente es lem. Y eso tú tienes que saberlo para hacer una comparativa en crítica textual. El texto en el Pentateuco samaritano, por ejemplo, los primeros mandamientos en el texto masorético inician como yo soy Dios y como se pone como el primer mandamiento. Eso es una introducción dentro del Pentateuco samaritano, y el 10º mandamiento es como el monte Gerizim pasa a ser el lugar central de adoración, sustituyendo
el mandato, que no es parte de los 10 mandamientos, pero es un mandato, de que no hagan altares en otro lugar, sino en el lugar donde, donde el Señor lo mande. Pero para llegar a ese punto hay otro alfabeto, cuestiones dialectales que se tienen que aprender y son competencias de las ciencias bíblicas. Diferencias también en el texto que vienen como parte de los estudios de crítica textual y que algunas veces los traductores vienen con preguntas en esa dirección. Sí, sí. Y yo que trabajo dentro del Nuevo Testamento he visto mucho de esto. Y mi área que tiene mucho que ver con cómo se escribe específicamente Hechos y también parte de los Evangelios. He visto mucho de esto en que nosotros pensamos que, y hasta por mucho tiempo la academia pensó que el género de los Evangelios era algo único, como que tener los Evangelios era una única forma de ser literatura. Sin embargo, después nos hemos dado cuenta que la idea de biografía, la idea de aretología, que cómo es esa biografía acerca de héroes importantes, y la idea de cómo el antiguo escribía historia, tiene mucho que ver con cómo nosotros interpretamos los hechos ahora. Lo vemos en el estilo narrativo lucano, que es lo que he estado trabajando por más tiempo. Vemos como Lucas, por ejemplo, desde su prólogo habla acerca de las tradiciones que consulta, de los testigos que consulta, de cómo escribe para instrucción de Teófilo y todo este tipo de cosas. Y nosotros podemos leer eso y decir, ¡ay, qué buena introducción! Sin embargo, no nos estamos dando cuenta de que Lucas está trabajando bajo una tradición de cómo se escribe su historia en la antigüedad, en la cual tenemos otros escritos como de Josefo, Luciano, Herodoto y algunos otros historiadores grecorromanos que hacen con palabras muy parecidas a las que hace Lucas el mismo tipo de declaración. E inician o lo ponen a la mitad o lo ponen en algún punto casi con las mismas palabras de, mira, yo sé que otros han hecho esto, pero yo diferencio mi obra a través de esta cosa y esta otra cosa. Creo que Ciencia Bíblica nos ha ayudado mucho a entender que los textos que recibimos no bajaron del cielo, sino que están en un contexto en el cual también lo que tenemos fuera del texto, la realidad extratextual, nos ayuda a entender lo que tenemos dentro del texto. Y otro ejemplo también claro de otra diferencia es que mientras que quizás en teología queremos aprender mucho acerca de neumatología, como algo más sistemático, dentro de teología para sistemática. Nuestra audiencia, el estudio del Espíritu Santo. Quizás en ciencias bíblicas todavía seguimos con conversaciones muy honestas acerca de la idea lucana de neumatología, la idea lucana del espíritu, que es fenomenológica, o sea, que es acerca de la experiencia de la gente, y la idea paulina de neumatología del espíritu, que tiene mucho que ver con la salvación. Entonces, para muchos académicos y a través de la historia hemos tenido gente en ambos campos que ha tratado de decir, no, el espíritu es esto, el espíritu es aquello, y lo que tenemos en la realidad textual es que podría ser ambas cosas. Entonces, es una de las, y creo que una de las mayores bendiciones de ciencias bíblicas es que podemos descansar en la evidencia que nos da el texto y no necesitamos la atención de poder armonizar lo que dice el texto. Sí, cuando pasamos al Antiguo Testamento hablando del espíritu ya hay otras cuestiones que tienen que ver con semántica y lingüística. ¿Cuándo es viento? Un viento fuerte de parte de Dios. Sí. ¿Cuándo es el Espíritu Santo? Que trae obviamente otro grupo de problemas a estudiar. Y que Lucas está consciente de eso en Hechos 2, por ejemplo, en algunos casos. Pero que es relevante para el estudio de la Biblia. Tú sabes que yo a veces he tenido una situación y es cómo nosotros podemos estudiar el texto bíblico, o si uno debería estudiar el texto bíblico sin ninguna teología en mente, o nosotros traemos una teología propiamente al texto bíblico. Yo he escuchado personas, por ejemplo, que dicen, bueno, deberíamos estudiar la Biblia sin ningún tipo de teología o de sesgo teológico. Claustro. Pero, estamos en un tema interesante. Pero al mismo tiempo, si somos honestos, nosotros traemos cierto sesgo teológico a la Biblia. Es, digamos, una imposibilidad venir a la Biblia desde una postura 100% neutral. Entonces, ¿cómo uno pudiera lidiar con eso? Algo que a mí, por ejemplo, de manera particular he tratado de hacer es, y la ciencia bíblica me ha ayudado un poco en eso, es ¿cuál es el concepto teológico que tiene este autor o había en este contexto en su momento? Y Fausto decía en un momento dado de que hay una revelación progresiva. Obviamente yo no puedo venir al texto bíblico y estoy leyendo, por ejemplo, quizás el arco de Abraham en Génesis.
Yo no puedo venir con una carga teológica que vengo desde la Biblia completa, quizás del Nuevo Testamento, y querer imponérsela a Abraham, porque eso me va a traer problemas. Viste, el arco de Abraham. El arco, digamos, narrativo de Gracias. Abraham. Exactamente. Entonces, es como tener como esta idea clara de, ok, mira, Abraham tenía hasta esta revelación, y algo que se me ocurre, algo que tú decías, por ejemplo, es el tema de cómo hay un momento dado que en Deuteronomio, por ejemplo, Dios establece que solamente se debía adorar a Dios en un solo lugar y solamente debía haber un altar en un solo lugar. Pero tú vas, por ejemplo, a los patriarcas que fue antes, ellos levantaban sus altares en diferentes lugares, adoraban a Dios en sus diferentes lugares. Entonces, ¿cómo voy yo a condenarlos a ellos por una carga teológica que yo vengo después? No, simplemente yo trato de ver el texto hasta, digamos, el conocimiento teológico que ellos tenían en su momento. Porque si no lo hago así, puedo crear un choque que, por lo menos a mi entender, es innecesario. Sí, y bueno, ustedes quizá lo dicen jugando, lo de no acercarse al texto con sesgo teológico. Como gran parte de mi trabajo, no todo, pero gran parte, tiene que ver con traducción bíblica, nosotros tenemos que cuidar mucho que la gente no se acerque al texto tratando de llevar algún tipo de imposición teológica, que es fácil, es la forma más fácil de llegar a una traducción. Es difícil, pero yo una de las cosas que he asumido es dejar que el texto diga lo que tiene que decir. Entonces, de ahí en adelante, cómo el texto choca con mi teología o no, esos son mis problemas. No son los problemas del texto. Y es siempre lo que el texto va a decir. Y a veces tuve estas discusiones entre una posición de soteriología o de escatología, esta lucha del texto dice, y el texto dice, ¿verdad? Y el texto dice ambas cosas. ¿Qué tú haces en ese... O no dice ninguna de las dos. O ni dice ninguna de las dos. ¿Qué tú haces en ese punto? Y ambos dicen que llegaron a esa conclusión por motivos exclusivamente bíblicos que descartan todos los otros motivos. Y tenemos que ser honestos. Es como, mira, a pesar de que yo veo también esta evidencia dentro del texto, yo me inclino más por esta posición. Porque algo a lo que llega la teología, a lo que debe llegar la teología es a conclusiones. En estudios bíblicos muchas veces nuestra conclusión son las ambigüedades y son que el mismo texto trae y que yo debo de lidiar con eso. Bueno, señores, yo creo que está súper claro, al menos desde nuestro punto de vista. Si tienen más preguntas sobre el tema, diferencias entre teología y ciencias bíblicas, póngala en los comentarios. A manera de resumen, la teología es el estudio de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, y todo lo que tiene que ver con Dios y su influencia también en el mundo, en el universo y en lo que nosotros llamamos la historia de Dios, la historia de un pueblo, en la iglesia, y cómo eso influencia también lo político, lo cultural, lo sociológico en general. Los estudios bíblicos tienen que ver con el texto, que va desde el contexto histórico, social, político, geográfico, hasta incluso qué material se usa, cómo se escribió, qué letras se usaron cómo se hacía el papiro, cómo se hacía el papiro o cómo se preparaba el pergamino, estudios arqueológicos. Eso es lo que nos compete dentro de Fundiendo con la Biblia, y queremos hacer el mejor trabajo posible en llevar la información en esa dirección. Así que yo soy Fausto Liriano. Alexander López. Y José Landeta. Está medio alerta hoy, y esto es envuelto en la conversación. Fundiendo o Fluyendo con la Biblia. Hasta la próxima.